Hola, mi nombre es Santiago Tamus y comenzamos otro análisis, en este caso de la economía argentina y los mercados. Sabemos que se han lanzado medidas, se han anunciado medidas para lograr una dolarización de la economía, por lo menos una dolarización endógena, que los argentinos poco a poco vayan ingresando con sus dólares al sistema financiero. La postura, por lo menos, que planteamos es que estas medidas para dolarizar ciertamente no claras para incentivar la incorporación del dólar en el sistema financiero, sí van a incentivar el ingreso de más pesos, pesos que, dado los aumentos en los montos que deben informarse por parte de las entidades financieras, según lo anunciado, van a poder ingresar en el sistema financiero y se van a ubicar, dado que provienen de activos, en otros activos. Estos activos pueden ser distintos activos financieros, así como también algunos activos reales. Como ya manifestamos en otros videos anteriores, no pensamos que las medidas anunciadas para la monetización de la economía vía dolarización efectivamente, incrementen el monto en dólares en forma importante para la economía. Si lo comparamos con el PBI, el objetivo del gobierno es ínfimo, con un 1% del PBI que ingrese de dólares al sistema financiero, casi que estarían cubiertas los objetivos planteados con el FMI dentro del acuerdo que se firmó no hace más allá de un mes. Entonces, el gobierno necesita dólares, todos lo sabemos, hay un déficit de cuenta corriente, hay pagos que afrontar y normalmente el déficit de cuenta corriente se financia con ingreso de capitales, por alguna de las vías de ingreso de capitales, inversión directa extranjera, cosas así se puede estar dando en el sector de la energía, siempre y cuando que el precio de los commodities que exportamos se mantengan altos. Lamentablemente el precio del litio ha derrapado en el último tiempo, pero bueno, pensemos en que va a haber inversión directa extranjera. Eso lleva a un plazo prolongado por análisis y materialización de esas inversiones. Alguien me puede decir, pero esas inversiones ya están lanzadas. Bueno, veremos si efectivamente se da ese ingreso de divisas que uno está esperando. Por lo pronto, sí aumentaron las importaciones, con un aumento de las importaciones a nivel que estamos teniendo, la balanza comercial se está viendo afectada y tenemos además todos los servicios que son negativos, por lo tanto, cuenta corriente negativa, lo que implica ahora que necesitamos ingresos de capitales, capitales financieros. El gobierno no tiene abierto el mercado todavía o no se anima a emitir deuda, aunque sea en una menor cantidad que lo necesario para cubrir obligaciones, pero sí para marcar un sendero de endeudamiento. Tampoco está comprando reservas el Banco Central para no impulsar, no frenar lo que para, desde el punto de vista oficial va a ser una baja en el precio. También lo hacen tienen esta visión un conjunto de analistas que piensan que el dólar va a bajar a un poco más 900. Veremos qué pasa con el sector real de la economía. Hoy el deporte del empresario argentino es estar en alguna parte del mundo comprando mercadería para traerla a la Argentina. Si eso es crecimiento para Argentina, están descubriendo una nueva teoría económica. Para aquellos que saben de teoría económica, seguramente saben que están diciendo algo que está errado. Y otros que están hablando no deben saber nada de teoría económica. Y el momento los ha agraciado, así como algo de pauta oficial, y le están dando para adelante a cualquier discurso oficialista. Pero la realidad es que el déficit cuenta corriente necesita de financiamiento. Una solución alternativa que se les ha ocurrido es que entre dinero en el sistema financiero y que ese dinero en el sistema financiero vaya a activos reales, activos financieros y sobre todo le permita cumplir de acá a semanas la meta que se ha planteado con el FMI de incremento de reservas, y ojo que el FMI hable de reservas netas, no de reservas totales, porque el número artificial que tenemos hoy de reservas totales tiene del otro lado un pasivo. Aumentamos el activo en el mismo monto que aumentamos el pasivo. En el sentido que
Está bien, me va a decir, pero no es el Banco Central, fue el Tesoro y el Tesoro canceló obligaciones. Para el caso es lo mismo, cuando el Tesoro necesite los dólares, va a tener que recurrir al Banco Central, aunque sea para comprárselos. El Banco Central no compra divisas, va a bajar el nivel de reservas netas. Esto es engaño a un nene, pero no engaño a nadie más que eso con un discurso sin ningún sentido y sustento económico. En la palestra hablo frente a cuatro comunicadores que también son oficialistas y dale que va y quien quiere escuchar que está todo bien lo escucha, pero la realidad después se demuestra en los mercados y por algún motivo sucede que los activos financieros en dólares han tenido una escalada por buenos anuncios, por supuesto, y sobre todo el mantenimiento de un superávit fiscal. Por el momento se lo estaban teniendo. El problema va a ser quién va a conducir por las rutas argentinas de acá a un año, pero bueno, más allá de eso. Veremos cómo se mantiene esa variable. No es el tópico principal de este video, sino sí qué va a pasar con la monetización de la economía. Volvemos a decir, no ha aparecido un solo incentivo para que se invierta o que se aplique un dólar que uno tiene separado en el sistema financiero. Sí, por los cambios de montos que aparezcan en cuentagotas o de muchos, veremos cómo se realiza en la práctica el ingreso de pesos que no estén declarados, la facturación de más de alguien que justamente no factura, pero sí genera ingresos y los pueda poner al sistema financiero. Y ojo, que no cambiaron por el momento ninguna normativa que implique que un ROS no sea elevado a la UIF, un reporte de presión sospechosa, si aparece una persona que no tenía un producto financiero, abrió una caja de ahorro e incentivado por el discurso oficial, va con 20 millones de pesos al banco. El ROS se va a generar, va a decir, pero si no había que informar hasta 50 millones, pero el reporte de operación sospechosa, el sujeto obligado lo va a tener que realizar. Sí, no van a tener que generarse determinadas suministros de información, el escribano ya no tiene ciertas obligaciones, etcétera, pero eso comuníquenselo al escribano, no un discurso oficial. Hasta que no le cambien la normativa, el sujeto obligado va a tener que dar esa información. Le quito un par de registros y actividades que deben realizar, no los realizarán más. Pero queda toda la otra parte que tiene que ver con cumplir con las normas Gafi. Eso es lo que hizo que lo que anunciaron hace semanas atrás, después se vaya diluyendo y terminaron siendo medidas que efectivamente pueden impulsar a que yo ingrese con pesos en el sistema financiero, pero todavía no me apareció una sola medida que me impulse a colocar dólares. ¿Mm? Ahora, ya con los pesos en el sistema financiero, con esta idea de monetización mayor de la economía, ojo que sí voy a tener efectos. Los activos financieros pueden ser tranquilamente el lugar de ubicación de estos pesos. Una buena medida permite una evaluación mayor de las empresas argentinas y puede hacer que algunas acciones tengan una suba de precio. El disparón que anunciaron algunos mercados, algunos agentes tiene que ver con un comportamiento anterior también de los activos financieros. Hay activos que han tenido una suba, ADRs, o sea, certificados, sí, certificados de acciones argentinas que están emitidos en el mercado neoyorquino han tenido un aumento. También algunos bonos han tenido un aumento. El tema es cuánto se puede mantener y ver qué comportamiento han tenido en términos relativos. Si veo un año, el Merval todavía está en negativo, con una baja del 7,4%. Ha sí tenido durante este mes, el mes de mayo, una recuperación importante y uno diría que de un canal bajista que se había formado podemos haber roto este canal y haber ascendido. Veremos qué sucede cuando llegue a algunos valores que fueron techo en el pasado, como está bien marcado acá, este valor del Merval en 2000, en 2.500. Todavía le queda un margen de un 6-7% para llegar a ese valor. Veremos si opera otra vez como techo o si lo podemos quebrar y nos vamos a valores que estén mucho más cercanos a los 3 a los 3 millones que los 2.345 que estamos ahora. Eso es por el lado del Merval. Sí, las empresas de mayor liquidez, 80% de la liquidez del mercado argentino del trimestre inmediato anterior se reúnen en el Merval y es lo que vemos cotizar todos los días. Este Merval, entonces, en el último año total, este es un gráfico más largo, ha tenido una suba del 54%, o sea que ha
compensado completamente a lo que es la inflación, o sea que es un buen refugio frente al aumento de los precios. ¿Y por qué hago esta referencia? Por el simple hecho de que más allá de que ya había subido mucho, después se ajustó, etcétera, si yo coloco pesos en el sistema financiero y quiero protegerme frente a la inflación, y una inflación que todavía no se ha vencido, la manera que se está venciendo es entrando importados y por caída del consumo. Eso no es genuino. ¿Qué pasa si comienza otra vez a reactivarse el consumo por el ingreso de los pesos en el sistema financiero? Que no solamente es creación primaria, sino creación secundaria de dinero. Ya lo veremos. Comparemos. El Merval tiene para recorrer, sí, si vemos a un año, podemos comparar con un Bovespa, tuvo una suba del 10,50, ajustando de acuerdo a la realidad de Brasil, que tuvo una baja muy importante hacia enero, después una gran recuperación. Esta parte es la que quería mostrar. ¿Y cómo ha sido la gran recuperación del Bovespa desde mitad de abril hasta este momento? O sea, el Bovespa gran parte de la recuperación la hizo en el último mes y medio. El Merval tiene bastante para recuperar en términos relativos, siendo que el Bovespa incluso ha llegado a superar los valores máximos dentro del año. O sea que el Merval tranquilamente tiene mucho más en términos relativos para recuperar. Si vemos acciones, hay acciones que todavía no han tenido esa recuperación, tranquilamente YPF, si fuera que volvimos a la senda del crecimiento, tiene un 30% de suba por delante, si es que fuera ese el escenario que estamos planteando y convencidos de que puede ser un activo de inversión con vistas a las grandes inversiones que está realizando YPF con vistas al futuro. Otra empresa que también ha tenido un declive acompañando al mercado y ahora una recuperación es Pampa Energía. Si confiamos en las empresas de petróleo, las empresas de energía, acá tengo dos ejemplos de empresas donde ya se ha dado una recuperación. El tema es si vuelven a valores anteriores, tienen una pauta de crecimiento, en este caso un poco menor, será de un 20%, caso YPF un 30%. Nadie asegura que esto es lo que sucederá, sino que describiendo gráficos, mirando borra de café y además mirando distintos indicadores técnicos, esto podría llegar a darse siempre y cuando que el viento de cola continúe en lo que son expectativas positivas para la economía argentina, tema sobre el cual vamos a avanzar en unos minutos. Después sí. Tenemos empresas tipo Fetiche, Consultatio, vinculadas sobre todo con el negocio inmobiliario, no solo dentro de Argentina, sino también en el exterior. Empresas que no han tenido esa recuperación que han tenido las otras, los negocios son diferentes. Desde el punto de vista del análisis fundamental, puede tener que ver con los beneficios por acción. No han sido tan buenos, por los fundamentos me mantienen con un valor bajo, pero en términos relativos es una empresa bastante atrasada. Don Constantini, seguramente no preocupado por el valor de sus acciones, seguirá con sus proyectos, pero el tenedor de acciones del consultorio dirá, che, mirá que vengo de valores 2.700 y ahora estoy dando vuelta por los 1.700. Sí, puede ser un buen momento. Por supuesto, si fueran 1.000 sería más interesante todavía, pero si lo vemos a nivel anual, a diferencia de cualquiera de los gráficos que hemos visto antes, está en un nivel de piso. Sí, o sea que salvo que los fundamentos sean tan diferentes de esta empresa respecto a las otras que describimos y el propio mercado, esta empresa tiene un atraso bastante importante y evidente respecto a las otras acciones. ¿Cuándo volverá a recuperar su valor para moverse en sintonía? Dependen de muchísimos factores, hasta la imperfección del mercado de capitales en empresas. Son del panel general respecto a otras que son del panel Merval, incluso que tienen ADRs y por lo tanto el mercado es grandísimo, mientras que acá puedo tener la posición de la cuenta del ANSES en acciones de esta empresa y están descargando acciones y por más que debieran recuperar, si yo tengo a la gente que administra los fondos, que eran antes de la FJP y hoy están en el ANSES y tienen una posición acá, se ponen a vender y tienen que generar liquidez y la van a mantener baja hasta que baje mucho su posición. Seguimos avanzando más allá de esta empresa, que ciertamente uno la ve como barata. ¿Qué activos de inversión uno piensa que pueden ser interesantes con vistas a esta inyección de pesos en el mercado argentino? Y
la posición de cortísimo plazo puede ir tranquilamente a bonos que ajustan por inflación. Si yo pienso que la monetización de la economía es realmente creación de dinero y la creación de dinero genera inflación, y que por otro lado, la manera en que se lo está bajando es solamente vía, quiero decir, a la inflación, vía entrada de importaciones y caída en el consumo por parte de la clase media, clase baja de la población. La realidad es que cualquier tipo de ajuste de tarifas, ajuste de algún tipo de ingreso para la población, los jubilados están en una situación de ingreso tal que no cubren un cuarto de su canasta. En definitiva, cualquier tipo de movimiento, incluso la creación de dinero por la monetización, va a generar inflación. Mal que le pese al gobierno, en un momento tienen que volver a poner el tipo de cambio en un nivel, porque la verdad que salida del cepo fue una fantasía. Gran parte del mercado está intervenido, se interviene como en tiempos de Cristina con la venta de dólar a futuro, se interviene en todos los niveles de dólares que se puede intervenir y se dice lo dejamos libre. Una cosa es el discurso oficial, otro es lo que efectivamente está sucediendo. Confiamos en los títulos SER. Los títulos SER, salvo que hagan la gran lacunza y no paguen los títulos en pesos, pero los títulos SER pagando una tasa del 9,5 hacia arriba al 2026, con una inflación que seamos de alguna manera condescendientes con el gobierno, si a un 30% me están pagando un 40%. Si un título hoy de deuda argentina en dólares paga el 11,5%, la realidad es que si no suben el tipo de cambio y lo mantienen atrasado, pongamos a un 20%, ese título me está pagando un 30, pagándome la tasa de interés contra un 40 de un título SER. Y en los dos estoy siendo bastante precavido, sobre todo en que el gobierno acepte una suba al tipo de cambio oficial, que lo lleve encima de los entre 1.300 y 1.400 a final de año y que la inflación en ese contexto además se mantenga en un 30%. Si la inflación subiera a un 40 o 50% anual, manteniendo el valor interanual de este momento, que es la capitalización de una inflación entre el 2,5 y 3%, nos vamos a encontrar que ese título SER me va a pagar el 60% y una fortuna me va a estar pagando entonces en dólares a nivel anual. Si soy alguien que es cauteloso en sus inversiones, no quiere asumir gran riesgo, asume el riesgo Argentina, bueno, los meto en títulos en pesos de Argentina. Cualquier activo que el cual esté invirtiendo en el mercado financiero o real tiene implícito el riesgo Argentina. ¿Mm? La propiedad va a ajustar de precio si pasa algo en Argentina, los títulos en dólares van a ajustar, las acciones argentinas van a ajustar, todo está vinculado con el riesgo Argentina. La única manera de diversificar el riesgo Argentina es invirtiendo en activos que no sean de Argentina. ¿Mm? Si nos mantenemos con una cartera local, hay que diversificar en distintos títulos. Una parte interesante de la cartera, desde mi punto de vista, no hago sugerencias de inversión a nadie. En todo caso, se comunican por la página web a consultor financiero o mi email santiagotamausa@gmail.com. Piden asesoramiento y ahí hablaremos profesionalmente. En este punto, en general, como actividad de difusión, esta parece una buena alternativa. Cada uno analizará qué alternativa le parece más conveniente. Ahora, analicemos un poquito más. El ingreso de divisas es justamente la gran expectativa que tiene el gobierno para el sistema financiero. Ojalá que se dé. Tendrán que estar muy claras las medidas para justificar que una persona que tiene, ya no confiando en el sistema financiero, incluso después del blanqueo de hace 8 meses, ahora el incentivo para ingresar con divisa al sistema financiero. Que el aumento límite, bueno, hay que cambiar la ley penal cambiaria primero, porque si no puede demostrar de dónde surgieron las divisas, va a tener un problema. Al mismo tiempo, las leyes tributarias, las prescripciones, hay que hacer varios cambios, estos serían por ley. Si no sale el marco normativo adecuado, la realidad es que va a ser difícil que una persona que ingrese dinero menor, puede ser, pero es más fácil ingresar pesos que entonces ingresar divisas. ¿Mm? Pesos, bueno, no van a informar por ingresos de transferencias como se hacían ahora, los montos se van a modificar, perfecto. Si estoy ya calificado por un banco que no voy a despertar un ROS, podré ingresar pesos en ese banco y listo. Ahora yo le pongo 20.000 dólares y aunque esté calificado, el banco me va a tener que pedir el origen de los fondos.
¿Mm? Y ojo con la ley penal cambiaria. La parte de divisas, desde mi punto de vista, todavía no es claro. El ingreso de pesos sí. Creo que el ingreso de pesos se ha liberado bastante con este conjunto de medidas, pero entonces estoy remonetizando la economía por ingreso de pesos y no de divisas. Y ahí es donde va a ser ese ingreso de pesos. No va a ser necesariamente para el uso en el consumo diario. Puede ser que alguno necesite algo del consumo diario, pero va a ir en activos financieros o activos registrables de bajo valor o consumo de durables. Me servirá para pagar la tarjeta y me equipé con una empresa con máquinas que pude comprar, sea en el mercado local o en el mercado internacional. Y sí, entraré con los pesos, compraré los dólares y ahí sí haré el pago. Pero ojo de no generar entonces una demanda mayor de divisas en el mercado local, sea en el mercado local o para pagar importaciones que termine realizando con los pesos que termino de ingresar al sistema financiero. Además que las entidades cuando reciban pesos y si genera modalidades de retribución a los pesos o a los dólares, darán una creación de dinero. ¿Mm? Hay que recordar que la oferta de dinero se expande por creación de base monetaria, que creo que es lo que tiene pensado el gobierno, el ingreso de divisas. No hay crédito en divisas, pero sí implican un incremento de reservas internacionales. Aumentará entonces la parte de la base, el pasivo para el Banco Central, el incremento de los depósitos en divisas en forma de encajes y con eso cumplo con el incremento de las reservas netas que me requieren porque sería pasivo, pero contra un activo de aumento de reservas internacionales. Por eso las computan así a los encajes que tienen los distintos bancos del sistema en el Banco Central o los encajes legales que deben cumplir, más allá después un incremento por encajes técnicos. Pero ojo la creación secundaria. Y ojo, la creación secundaria incentivado el crédito en dólares porque voy a volver a usar en dólares, cosa que ya los conocemos. La creación por el mercado secundario de dólares a nivel local y pasa a ser el juego de la silla. Cada vez nominalmente tengo más cantidad de dólares, pero no aumenta la cantidad de dólares reales en la economía. Lo cual puede implicar que cuando todos quieran irse al dólar que efectivamente supuestamente tiene y además las reservas netas bajen porque no hay compra de divisas, haya un faltante de divisas al sistema financiero. La solución va a ser que los pesos tengan que ser más cantidad de pesos entregados a cambio de dólares y eso es un aumento del tipo de cambio y eso va a implicar un aumento del nivel de precios. Ojo con las medidas que se toman, pensando en un objetivo de pocas semanas, de un mes, hay que ver el efecto que efectivamente tienen. Falta que terminen aumentando la cantidad de pesos en forma importante y la cantidad de reservas terminen bajando. Con más pasivo o más pesos para cubrir, ser cubiertos por menos cantidad de reservas, eso cierra matemáticamente con aumento del tipo de cambio. Lo quiero creer, lo creo, y si no lo tengo ganas de creer, sigo diciendo que está todo bien, estamos en Disneylandia y el que habla en contra es una persona que no entiende nada de economía. Lamentablemente eso ya lo vimos un montón de veces hasta de algunos jugadores que están en este mismo equipo en el momento. Como decía Melconian ayer, a la noche en una nota, todos pateamos para el mismo arco. El tema es, no te metas goles en contra. ¿Mm? Vamos al arco de enfrente. Hagamos bien las cosas seriamente, asumamos los costos que hay que asumir, hagamos una situación en la cual no le mintamos o no queramos mentirles. Les voy a mentir a cuatro neófitos en economía que me escuchan y aplauden como foca y están en un medio de comunicación. Gran parte del electorado tiene un desconocimiento total de la economía. También les voy a mentir, se van a poner el color violeta y van a salir a gritar a los cuatro vientos que son los dueños de la verdad. Pero la realidad es que el mercado financiero está lleno de gente con expectativas racionales, que tienen capacidad de comprender el funcionamiento de la economía y operan en conjunto. Son las expectativas lo más importante. Y ni hablar del empresario pyme que le están contando, que es Disneylandia, dicen, pero yo que estoy viviendo, sobre todo el empresario pyme industrial. Expectativas, y este es un tema adicional que hay que considerar. Donald Trump haciendo política económica, Donald Trump influenciando en los mercados, la tasa de interés de Estados Unidos terminó con su proceso bajista que comenzaba a comienzo de este año, final del año pasado. Se esperaban dos bajas o cuatro bajas para este año, se redujeron el número de bajas y hoy ciertamente la tasa a 10 años está en un nivel alto, el 4,5%. En este gráfico a 5 años vemos
los momentos en los cuales la tasa de interés estuvo a este nivel. Estamos a un nivel alto de tasa de interés. Si vemos lo que es, no la curva, pero sí los valores de tasa sacados domingo de noche de los mercados funcionando en ese momento, me encuentro que la tasa a 10 años está al 4,5% y la a 30 años a 5%. Para darles una idea, en el tequila del año, estoy ahí yendo a la antigüedad, empieza el año 94 con un 4,20 de tasa, 4,18, llega a 4,80 y se desata el efecto tequila. Estoy hablando de tasa a 30 años. Esta variable no es tan seguida y es muy importante. Un 5% de tasa a 30 años es una locura directamente. El costo oportunidad del dinero refugiado en dólares es altísimo. Está bien, Estados Unidos también tiene su inflación en dólares reales, me da un 3%. Pero me estoy llevando el 3% por invertir en bonos del Tesoro norteamericano. Falta que me habiliten en el mercado argentino algún tipo de ETF o producto sintético para poder invertir en bonos del Tesoro y desde Argentina voy a poner dólares para invertir en el bono del Tesoro norteamericano y me voy a refugiar de esa manera. ¿Mm? Porque la rentabilidad que me da un bono a 30 años es bastante interesante. Si mi fetiche es el dólar, ojo con la tasa que está pagando Estados Unidos, porque en vez de bajar como se esperaba este año y terminar en un 4 o un 3,5, vemos que se está manteniendo para ya terminando el mes de mayo en un 4,5 y un 5% a 30 años. Eso afecta al precio de commodities a nivel internacional, afecta a la aceptación de títulos de alto riesgo como el argentino, que está cross-border a nivel internacional como sustituto de títulos que me pagan. Está bien, 5, 6, 7 puntos menos, pero son libres de riesgo ya a 30 años. ¿Mm? Y luego va a tener un comportamiento que lo mantiene sobre los $3.300. O sea que Argentina debe hacer muy bien las cosas consistentemente a nivel macroeconómico, más allá de la contienda electoral, más allá de lo que puedo explicarle a cuatro morsas aplaudidoras y tratar de generar expectativas positivas respecto al futuro. Si no, puedo tener un impacto importante en títulos en pesos que ajusten, por ejemplo, por inflación, pero pensando que la inflación no va a bajar o que se van a mantener en estos niveles que pueden ser bajos en términos relativos respecto a años anteriores de Argentina, pero son extraordinarios a nivel internacional. Y además, insisto, en intervenir en el mercado cambiario al mejor estilo kirchnerista, vendiendo dólar a futuro y haciendo todos los artificios para decir estamos libres, pero no dejo que las empresas puedan disponer libremente de sus pesos para convertirlos en dólares. Y bueno, la realidad es que voy a estabilizar trayendo importados, dinero de corto plazo, pero en un momento voy a tener que hacer los ajustes que estoy proponiendo ahora. ¿Mm? Es una visión subjetiva totalmente criticable. Bienvenida a las críticas. Responderé teóricamente a lo que me manden, sea por email, que algunos lo hacen, sea después de este video, y si no, tranquilamente desde consultorfinanciero.com.ar, de la parte de contacto, se contactan y quedarán sus datos. Por cualquier tipo de otro tipo de asesoramiento, también se contactan por los mismos medios y podremos estar hablando sobre todo en lo que es planificación financiera e inversiones en el mercado de capitales y cualquier otro tema de interés que pueda estar al alcance de uno de tratar de ayudar a quien requiere justamente ese asesoramiento. Hasta luego.